Efraín se sentó con calma sobre el banco de madera. La luz suave del atardecer acariciaba su rostro mientras miraba los colmenares que rodeaban la casa familiar. Bartolo, con ojos llenos de curiosidad, se acercó tomando una ramita entre sus dedos, dispuesto a absorber cada palabra del sabio. ¿Alguna vez has tenido tu propio panal?, preguntó Efraín con una voz pausada, casi un susurro que parecía invitar a una conexión profunda. Bartolo negó con entusiasmo. La idea de cuidar abejas le parecía a la vez intrigante y misteriosa. Al llegar Salomé, llevando una cesta llena de flores para el té, se unió al diálogo con una sonrisa tierna. «Las abejas son mucho más que simples insectos», comenzó ella. «Son un reflejo vivo del trabajo divino, de ese orden que nos enseñan a honrar en nuestra vida diaria». Josué, que había estado revisando pacientemente los equipos de apicultura por la mañana, pasó a explicar con calma que cada abeja trabaja en silencio, con rigor y constancia, replicando el molde que Dios puso en el mundo. Efraín asintió satisfecho y prosiguió contando cómo colocaban los panales en la sombra, bajo ramas frondosas, para proteger a las abejas del sol intenso del mediodía. «No es cuestión solo de protegerlas», dijo, «sino de coexistir, de respetar sus tiempos y su ritmo». Lázaro, un vecino conocido por su paciencia infinita, comentó cómo había aprendido a observar sin perturbar, permitiendo que las abejas llevaran a cabo su labor con serenidad y sin interrupciones. En esta tranquilidad reside la clave para recolectar la miel, explicó Ramira mientras extendía con delicadeza unas finas franjas de cera sobre la mesa. No se trata de apresurarse ni de tomar más de lo justo. La recolección debe hacerse con una oración en el corazón. Así la miel se convierte en un bendito fruto que narra la alianza entre el trabajo de las abejas, la intervención humana certera y la mano del Creador. Y Sandro, el artesano del pueblo, se sumó a la conversación recordando cómo cada herramienta para el trabajo del campo era elaborada considerando el bienestar de las abejas y la tierra. Sus manos ásperas describían el dibujo de las colmenas en madera, símbolos de un esfuerzo comunitario y profundo respeto por la naturaleza. El joven Bartolo escuchaba fascinado. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y reverencia. Teodoro, el anciano sabio de la aldea, añadió su voz franca y serena. «Vivimos en una época que olvida la paciencia que el campo demanda». Sus palabras llevaban el peso de muchas estaciones, recordando que la armonía natural exige paciencia, cuidado y amor genuino. La abeja enseña que el verdadero fruto viene a su debido tiempo, cuando la tierra, las flores y el sol colaboran en un acto de fe mutua. La tarde avanzaba envolviendo cada conversación en un manto de calma y respeto. Efraín concluyó con una reflexión profunda. Al cuidar los panales con reverencia, no solo aseguramos miel dulce y saludable para nuestras casas, miró a cada uno con amor, sino que participamos en ese misterio sagrado que une al hombre con la creación. Comprendemos entonces que vivir en acuerdo con la naturaleza es aceptar y honrar el orden que Dios ha tejido desde siempre. Las sombras se alargaban cuando los participantes en esta charla ancestral comenzaron a recoger las herramientas y preparar el té. Bartolo, con la mente llena de imágenes y enseñanzas, se preguntaba cuántas lecciones aún podía aprender de ese mundo tan pequeño y a la vez tan inmenso de las abejas. Mientras las estrellas emergían en el cielo, su corazón latía con la certeza tranquila de que cuidar un panal era mucho más que un oficio. Era un acto de fe y amor, atentos a cada detalle del planeta. Así, con la serenidad que solo dan la experiencia y el respeto, la familia Amish se preparaba para seguir sembrando, cosechando y viviendo en consonancia con la vida que los rodeaba. Cada paso dado en el huerto o cerca del panal era un eco de esa antigua sabiduría
que generación tras generación les susurraba a través del viento, recordándoles que el camino verdadero siempre pasa por la paciencia y el cuidado sincero. Con este aprendizaje en sus corazones, se disponían a explorar nuevas formas de honrar la tierra y las abejas en los días venideros, manteniendo viva la llama de la tradición y la armonía con el mundo natural. Las voces se apagaban poco a poco, dejando que la noche sellara esas enseñanzas, mientras el ciclo eterno del trabajo divino seguía su curso silencioso y mágico, preparando el refugio para las abejas con respeto y cuidado. El suave aroma de la tierra recién removida llenaba el aire mientras Efraín caminaba entre las filas de flores y árboles. Su mirada profunda y serena reflejaba la paciencia de los años. A su lado, Bartolo, joven y lleno de preguntas, escuchaba atento cada palabra, ansioso por aprender. Esa mañana, Josué, con su voz tranquila y pausada, les enseñaba que las abejas no son solo pequeñas criaturas que zumban en el jardín, sino reflejos del misterio y el orden divino que sostiene la vida. Según decía, ellas trabajaban en silencio, transmitiendo un mensaje antiguo con la precisión y el cuidado que solo la naturaleza sabe regalar. Salomé apareció entonces, con su sonrisa tranquila y la serenidad de quien guarda historias de generaciones. Ella les narró cómo sus antepasados respetaban cada etapa del ciclo aéreo de las abejas, observando las estaciones y los movimientos del sol, sabiendo cuándo era tiempo de tocar la colmena y cuándo era mejor quedarse en silencio. La abuela siempre decía que las abejas sienten el ánimo de quien se acerca, y es por eso que se debe entrar en contacto con cuidado, con un alma limpia, sin prisas ni desorden. Su relato parecía un eco lejano, pero vivo, como si la memoria de aquellos tiempos aún respirara en el aire. Lázaro, vecino paciente y siempre dispuesto a ayudar, colaboraba con Isandro, quien fabricaba hermosas cajas y herramientas de madera, diseñadas con respeto por la naturaleza para facilitar el trabajo en la colmena sin perturbar a las abejas. Isandro explicaba que los utensilios debían ser simples, sin metal que alterara la quietud del lugar, y Lázaro mostraba cómo levantar suavemente los marcos para no lastimar a los insectos. Esa atención al detalle, pensaba Efraín, es lo que da vida al equilibrio entre hombre y abeja, y es fruto de un entendimiento profundo. Cuando llegó la hora de recoger el dulce tesoro, Ramira entró en escena con la cautela de quien honra ese regalo del trabajo conjunto. Ella preparaba un rincón especial, donde el canto de las abejas se mezclaba con la oración silenciosa que acompañaba cada movimiento. El proceso no debe ser apresurado, explicaba con dulce firmeza, pues el verdadero valor del miel reside no en la rapidez con que lo tomamos, sino en la gratitud con que lo recibimos, producto del esfuerzo de las abejas, de la bendición del Creador y del respeto humano. Su mensaje calaba hondo en todos, envolviendo aquel instante en paz. Efraín recordaba las palabras de Teodoro, el anciano sabio que siempre enfatizaba que vivir con la naturaleza es reconocer que no somos dueños, sino parte de un todo. En nuestras manos no está la imposición ni la dominación, sino la preservación, decía Teodoro mientras sus ojos brillaban con la luz de la experiencia. Esa filosofía guiaba cada paso en el cuidado del huerto, y ahora también en la gestión de las colmenas, reafirmando la unión inquebrantable entre el ser humano y la creación divina. Las semanas pasaban y el trabajo en el jardín y con las abejas se volvía una danza cuidadosa, llena de pequeños ritos. La revisión de las colmenas, el sonido suave de las alas, el aroma de flores mezclado con miel fresca. Bartolo, que al principio solo veía insectos diminutos, comenzaba a comprender la profundidad del compromiso que implicaba cuidar de las abejas. No era un simple capricho, sino una forma de honrar el orden eterno que mantiene la vida. Josué le mostraba cómo interpretar cada señal, el zumbido, el vuelo, los movimientos de las obreras. Salomé, sentada en la sombra,
contaba historias mientras tejía coronas de flores para las abejas y para los visitantes del jardín. En sus relatos se entrelazaban leyendas sobre el significado sagrado del miel dulce, considerado en la familia como un regalo que no solo embellece el paladar, sino que cura el alma y fortalece los lazos con la tierra. No es casualidad que la miel recolectada con respeto sea diferente, decía. Lleva en sí el amor paciente, la fe y la esperanza que transmitimos. Cierto día, mientras Lázaro y Efraín limpiaban las colmenas sin prisa, el viento se llevó un susurro entre las flores. Era el murmullo de una comunidad silenciosa que trabajaba sin pausa bajo la atenta mirada del cielo. Y Sandro, desde su taller cercano, martillaba suavemente la madera de una nueva caja, consciente de que cada creación destinada a las abejas debía dialogar con ellas, facilitando su labor sin perturbar la armonía. Para él, la artesanía ligada a la naturaleza representaba un puente entre generaciones, un camino hacia la perpetuidad del respeto. Ramira, por su parte, se deleitaba preparando tarros delicados, dispuesta con suavidad a ofrecerlos a quienes valoran el fruto de la dedicación. Ella sabía que al compartir la miel, también entregaba una parte de la vida que la familia había cultivado con paciencia y amor. Cada gota lleva la historia de esta tierra y de nuestro esfuerzo, repetía con orgullo. Es un dulce que nos enseña a vivir en coherencia con los tiempos y las fuerzas que nos rodean. El ciclo con las abejas no era solo un trabajo agrícola, era un aprendizaje, un diálogo entre el hombre y la creación, donde cada pequeño gesto tenía un significado profundo, reflejando un orden divino que sostiene el mundo. Así, bajo la guía sabia de Efraín y el consejo paciente de Josué, la familia aprendería a custodiar el legado de aquellos que conocían la voz silenciosa de las abejas y el valor inestimable de la miel, que nace desde la paciencia y el respeto. De esta manera, el huerto y las colmenas se convirtieron no solo en un lugar de trabajo, sino en un refugio donde la naturaleza y la tradición convivían con serenidad. El eco de las enseñanzas de Teodoro seguía resonando, recordándoles que aquella labor era parte del gran entramado que une a todos los seres. Y como el sol se despedía abrazando el horizonte, la familia se preparaba para seguir descubriendo en la próxima estación nuevas formas de honrar la vida sencilla y profunda que habían aprendido a amar. La recolección del dulce fruto con corazón pacífico y gratitud. En la tranquilidad del amanecer, Efraín se adentraba en el huerto con paso lento y mirada serena, acompañado por Ramira y Teodoro. A su alrededor, el aire se impregnaba del aroma dulce y fresco de las flores, donde el zumbido constante de las abejas marcaba el ritmo de la vida que transcurría en armonía con la naturaleza. Había llegado el momento de la cosecha de miel, un acto sagrado que ellos respetaban profundamente, celebrando el trabajo sin descanso de esas diminutas criaturas, reflejo del orden divino. Josué, el pasiego experimentado, se acercó con paciencia y sabiduría al conjunto de colmenas instaladas bajo la sombra protectora de viejos robles. Explicaba a Bartolo lo vital que era escoger el lugar adecuado para los panales. Si los exponemos demasiado al sol, las abejas se agitan y su labor se perturba. Al situarlas en la penumbra, ellas trabajan con calma, como en un templo silencioso, donde se honra el esfuerzo. Su voz, pausada y cuidadosa, parecía un eco de generaciones pasadas que enseñaban a respetar y ser humildes frente al don que Dios había otorgado. Salomé, sentada a un costado, hilaba historias antiguas que hablaban sobre la conexión espiritual entre el hombre y las abejas. Narraba cómo aquel néctar dorado no era simplemente un manjar, sino la culminación de una alianza entre la tierra, el cielo y la perseverancia de cada ser involucrado. La miel es una oración convertida en dulce esencia, una ofrenda que une los corazones en gratitud, decía mientras su mirada reverenciaba los cuadros.
Al recolectarla, no debemos apresurarnos ni causar temor a las obreras, pues tratamos con sagrados mensajeros que mantienen el equilibrio del mundo. Lázaro, vecino tranquilo y siempre disponible, se unió a la labor con manos firmes y método sereno. Con destreza, retiraba las tapas de cera con herramientas hechas por Isandro, el artesano de la comunidad capaz de transformar simples maderas y metales en instrumentos que facilitaban la vida diaria. La colaboración entre ellos demostraba el tejido sólido de la familia y la aldea, donde cada uno aportaba su saber para proteger el bienestar común. Todo era delicadeza y respeto, como el suave roce de un rezo invisible que acompañaba cada movimiento. Bartolo, joven y ávido aprendiz, absorbía cada consejo. Observaba con admiración cómo Josué extraía las láminas llenas de miel sin perturbar a las abejas, siempre conscientes de su función dentro del diseño divino. Ellas trabajan sin descanso. Cada zumbido es una melodía que honra el gran misterio de la creación, decía Josué con voz pacífica. Nosotros somos guardianes temporales. Debemos actuar con gratitud y cuidado. Solo así mantenemos vivo el pacto que nos une con la naturaleza. Bartolo comprendía entonces que la apicultura era una lección silenciosa de humildad y cooperación. Ramira cuidaba el área donde se almacenaría la miel, con manos templadas y sonrisa cálida. Sabía que aquella dulce sustancia sería el fruto no solo de labor física, sino también de una comunión espiritual. No es solo alimento, decía mientras destilaba paciencia en sus movimientos. Es reflejo del trabajo en equipo entre Dios, las abejas y nosotros. Cuando compartimos el panal, no solo damos sabor, sino muestras de vida y esperanza. Su dedicación hablaba de respeto hacia un legado que se extendía mucho más allá de la simple cosecha. Teodoro, con su voz pausada y mirada profunda, intervino con una reflexión que centraba el significado del acto. En cada gota de miel se concentra el orden divino. Las abejas, tan pequeñas pero exactas, enseñan sobre el valor de la excelencia silenciosa y la perseverancia. Nosotros, como custodios, tenemos el deber de preservar esta armonía, honrando al Creador a través del cuidado y la paciencia. Su palabra era como un bálsamo que calmaba el entorno, identificando su sabiduría con la voluntad ancestral que tejía la historia del hogar. Mientras la luz del sol ascendía lentamente, la familia continuaba la labor y el aprendizaje que los unía en un acto de fe y gratitud. Recolectar la miel se convertía en una ceremonia donde cada integrante, desde el más joven hasta el más viejo, reconocía la importancia de vivir en consonancia con la naturaleza. No era una tarea cualquiera, más bien un recordatorio constante de la conexión infinita entre el hombre, los animales y la tierra. Poco a poco, el sonido del humo utilizado para calmar a las abejas se mezclaba con risas y palabras suaves. La paciencia reinaba en aquel paisaje tranquilo, donde cada gota de oro líquido era un triunfo de la cooperación y el respeto mutuo. Josué explicó que nunca debían apresurarse ni forzar el ritmo de la cosecha, porque así se preservaba la pureza del fruto y el bienestar de la colmena. Cada acción está bendecida cuando nace del corazón pacífico y la gratitud sincera, concluyó con reverencia. Fue en ese instante cuando Efraín, con mirada firme y voz apacible, recordó a Bartolo que la verdadera riqueza no estaba en la miel que llenaba los tarros, sino en el aprendizaje que cada estación del año entregaba. Nuestro paso por este valle, dijo, es breve, pero dejar huella en el tejido natural, gracias a actos humildes como este, es lo que perpetúa la bendición. Todos comprendieron que la cosecha iba más allá del resultado visible. Era un legado intangible que se transmitía y fortalecía en comunidad. En la cocina, Ramira comenzaba a preparar panecillos frescos para acompañar la miel, cuidando que el sabor exaltara la esencia sagrada del fruto. Su detallada atención al detalle era una expresión más del respeto hacia el trabajo común que unía a la familia.
La danza armoniosa entre el fuego, las manos y los ingredientes reflejaba el mismo amor que dedicaban a sus colmenas y cultivos. La vida en el campo se mostraba como un ciclo eterno, donde cada etapa se celebraba con gratitud y esperanza. Mientras caía la tarde y las sombras alargaban su presencia, Teodoro compartió con todos una enseñanza que parecía envolverles en un abrazo ancestral. La naturaleza nos ofrece todo sin pedir nada a cambio, salvo nuestro respeto y cuidado. Si mantenemos esa reciprocidad, todo florece y la paz habita nuestro hogar. Sus palabras resonaban con autenticidad profunda, recordándoles la importancia de vivir humildemente y con amor hacia todas las criaturas. Así, acompañados por la calma del crepúsculo, los miembros de la familia concluyeron la recolecta de miel, conscientes de que cada paso dado había sido un acto de comunión con el divino orden del mundo. No era una simple tarea agrícola, sino un ritual que consolidaba el tejido invisible entre generaciones, seres vivos y cielo. La dulzura del néctar recogido era el testimonio palpable de un trabajo hecho con respeto, fe y paciencia. Al despedirse, Efraín miró a sus acompañantes con gratitud y esperanza. Sabía que cada experiencia compartida fortalecía la identidad de su gente y los preparaba para desafíos venideros. La armonía entre el hombre y la abeja, entre la tierra y el cielo, se revelaba como el fundamento invaluable de su existencia sencilla y plena. Con esa certeza en el corazón, comenzaron a limpiar las herramientas, preparar el lugar y ordenar los utensilios, listos para el siguiente ciclo de vida que la naturaleza les ofrecería sin prisa. El día terminaba con un silencio amable, donde la familiaridad y el compromiso se entrelazaban en un susurro eterno. Así, cerraban un capítulo de aprendizaje y respeto que daba paso a nuevas enseñanzas, porque en la vida quieta del campo, cada final es solo el preludio de otra historia por vivir en comunión y gratitud. El camino adelante prometía seguir revelándoles los secretos de una existencia digna, sencilla y en paz con la creación.